vamos a hablar de una época que va a representar eso, va a representar un peligro para lo que fue la Edad Media. Si la Edad Media fue un periodo de prácticamente mil y pico de años, el Renacimiento fue una época de 150 años, o sea, es una fracción de lo que representó la Edad Media. Y esa fracción de tiempo representó el mayor conflicto para la Edad Media, para la Iglesia Católica, para quien tenía el poder. Aquí, por ejemplo, ¿verdad? Que de hecho me lo preguntaba un estudiante el martes, fue donde sucedió, en esa época donde sucedió la mayor matanza de mujeres en la parte europea de Italia, con la famosa cacería de brujas, donde ha sacado incluso un manual que se llama Martillo de las Brujas, el Mal Maleficarum, ¿cómo se llamaba? Que decía cómo podíamos poder saber si una mujer era o no era bruja. Que obviamente son cosas súper absurdas, porque una de ellas decía, como di, vamos a atravesar un palo completamente de lado a lado del cuerpo de la mujer si sobrevive es una bruja. Si no, pues seguimos probando con otra persona. Una especie de filtro raro, ¿verdad? Por un cierto temor de que las mujeres supieran cosas básicas como saber cómo utilizar plantas medicinales, pero eso es brujería. El hecho de que supieran leer, eso es herejía. Jamás, ¿cómo permitimos que una mujer lea y que investigue y que sepa cosas? Jamás. Entonces, eso pasó, ¿verdad? En esta época, sobre todo en el Renacimiento. ¿Por qué? Porque en esta época va a explotar un montón el conocimiento científico y otros saberes, como el arte, también veremos un poquito la política ahí, y la religión también estuvo muy estudiada por ahí. Pero el saber cosas representaba para la iglesia peligro, representaba que la gente se alejara de la iglesia y perdiera la fe, porque había nuevos conocimientos que estaban dando mucha importancia o que estaban logrando explicar cosas que la iglesia no podía. Esa es la época renacentista, por eso después le puse esta escultura aquí a la derecha, esta es de Miguel Ángel, si no me equivoco, y a la izquierda el hombre Vitruvio, que es una de las obras, ¿verdad? Obviamente es un diseño, una de las obras de Leonardo da Vinci, otros artistas de la época renacentista, que representan herejía también para la iglesia. En esta época, Renacimiento se le llamó así porque es renacer del pensamiento humano, o sea, da a entender de que antes de que renazca algo tuvo que haber muerto algo. La época medieval, por eso me preocupa tanto las cosas que pasan, usted no tiene idea, digamos, cuando me compartió, fue un estudiante que me compartió, porque me salió muchísimo de redes por salud mental también, fue un estudiante de los viernes que me compartió la noticia, profe, vea lo que acaba de pasar. Yo veo la noticia, ¿verdad? Del MEP y se me pararon los pelos de punta y me pongo a pensar en esto, que la época medieval se le llamó como la época del oscurantismo. No tiene nada que ver con satanismo ni nada por el estilo, sino en la metáfora de que la luz es conocimiento. Y se le llamó la época del oscurantismo porque no había luz, no había conocimiento, o no hubo conocimiento en la Edad Media. Sí hubo mucha fe, ¿verdad? Desarrollo de la espiritualidad y todo ese tipo de cosas con Agustín, San Anselmo y Santo Tomás de Aquino, pero como conocimiento per se era muy poco, o hubo muy poco para la cantidad de años que fue un milenio de poderío, ¿verdad? No sé si se lo logran dimensionar, que es un milenio, ¿verdad? En comparación con la edad que tiene uno, con lo que uno conoce, lo que uno ha vivido, ¿verdad? Lo que uno ha vivido es nada a la parte de un milenio. Entonces, imagínense, ¿verdad? ¿Qué es para una época medieval que ahora en la época renacentista esté otro conocimiento cada vez más tomando importancia? Se le llamó Renacimiento, repito, porque se pensó o se piensa que en la Edad Media no hubo tanto desarrollo de conocimiento. Se está buscando volver otra vez a la forma en la que se desarrollaba conocimiento, como lo hicieron Platón o Aristóteles, profundizando racionalmente las cosas y no simplemente excusándonos diciendo que todo es por obra y gracia divina de Dios, apelando directamente a la fe, que no es que hay que quitar la fe encima, ¿verdad? Sino que no sea solamente la fe tu fuente de conocimiento. Se está buscando otra vez que el ser humano vuelva a sus orígenes, de que pueda por sí mismo y a través de su pensamiento desarrollar conocimiento. Por eso volver a los clásicos. No obstante, ¿verdad? La Edad Media, más de 1000 años, no se va a borrar de la noche a la mañana. Como decía mi profe Manuel Ortega, hasta hoy seguimos, para él, ¿verdad? Seguimos estando dentro del paradigma de la Edad Media. La Edad Media dejó
el conocimiento secular, que es un intento por separar la fe del conocimiento que no es espiritual. Y el gnosticismo, que es el entendimiento de que somos seres espirituales. Esa es la herencia que vamos a tener hasta el día de hoy, de la Edad Media. Pero, en el Renacimiento se va a desarrollar esto. Esto para el grupo que le toca exponer la otra semana es fundamental que presten atención, porque en la época renacentista se desarrolló el concepto de humanismo. Hoy en día en educación se habla constantemente de un nuevo humanismo y le llamaron a este nuevo humanismo el humanismo digital. Yo lo odio con todo mi ser, porque estamos confundiendo lo que es herramientas, ¿verdad?, para trabajar estamos confundiendo con sustitución humana. Pensamos y seguimos súper obsesionados con la tecnología, con el avance de la IA, ¿verdad? Y estamos todo dándoselo a ello, a ella, a esa IA, ¿verdad?, que controle todo. Repito, la IA no es gratis. Como decía, no me acuerdo qué colega fue que me había dicho eso. Madre, me decía, madre, recuerde, si el producto es gratis, el producto sos vos. Vos sos realmente el que está siendo vendido, ¿verdad? Si al final al cabo realmente no me cuesta nada. Es en la época renacentista donde se desarrolló el concepto de humanismo, pero ven la diferencia enorme con el del día de hoy. El humanismo en el Renacimiento era la idea de que el ser humano podía crear, podía construir y ya no solamente ser un sujeto pasivo, como pasaba en la Edad Media con Dios. Ahora el ser humano es como una especie de pequeño Dios. Sé que suena medio hereje para comentarlo, pero por ejemplo, un artista como Miguel Ángel, que luego trabajaría para la iglesia, ¿verdad? Pero un Miguel Ángel que esculpió el David de David Goliat en mármol como en 4 metros de altura. Un Da Vinci, por ejemplo, ¿verdad?, el escultor, también inventor. Eso no se podría permitir jamás en la Edad Media. Lo hubiesen matado en 2 momentos. Entonces el paradigma empieza a cambiar y se empieza a notar que el ser humano puede hacer esas cosas, puede crear, no ser simplemente pasivo. Pues con el humanismo traemos consigo el paso del teocentrismo al antropocentrismo. A nivel de educación eso es fundamental que lo entendamos. Por un lado, teocentrismo es Dios en el centro de todo, de las cosas, de todo. El antropocentrismo es el ser humano en el centro, ya no Dios, ya Dios se desplazó. Sé que suena raro, repito, pero eso es fundamental para la educación, porque si yo solamente educo diciendo que todo es Dios, explico todo con Dios, independientemente de Dios que sea, ¿será realmente educación? ¿Habrá realmente educación? ¿Habrá realmente hay pensamiento crítico? ¿Habrá conocimiento en sí? Si la respuesta es sí, ¿verdad?, que sí hay, me gustaría saber qué tipo de conocimiento se puede desarrollar en un ambiente de esa forma. Un ambiente completamente autoritario que te dice cómo tienes que pensar, que no puedes interpretar absolutamente nada porque las interpretaciones válidas son las de la iglesia. Si me dicen que no, yo diría, efectivamente, hoy pasa diferente, ¿verdad? Ahora es que se intenta por lo menos que el ser humano tenga la capacidad de pensamiento, aunque sea se intenta. Pero, como decía Stephanie, hay gente que no le interesa eso. Hay gente que no le importa que la gente piense y que le beneficie que la gente no piense. Como el MEP, repito, yo sé, de verdad, que yo espero que nunca me tomen como que yo les estoy diciendo tienen que creer esto sí o sí, sino que ustedes tengan la oportunidad también de considerarlo. El MEP no es inocente, es la institución a nivel de educación menos inocente que tenemos. Hay motivos por el cual se hacen las cosas, hay motivos por el cual en el gobierno pasado nunca hubo una ruta educativa. Piensen eso, ¿verdad? Porfa, pregúntense por qué no hubo, y no que yo les voy a decir fue por esto, esto y esto y esto, sino que ustedes tengan chance de averiguar por qué, cuál fue el temor, cuál fue el peligro de poder desarrollar una ruta educativa y así decirle a la población costarricense en qué se está invirtiendo o cómo se está ejerciendo la educación en Costa Rica, pero no hubo. Entonces, repito, como que estamos ahí en esa lucha constante, como que estamos volviendo al paradigma anterior de que los que mandan regulan todo. Este renacimiento surgió en una época en el siglo XV y siglo XVI. Nace en Florencia, Italia, donde el arte explotó un montón. De ahí era Da Vinci,
Vean esta obra bellísima, ¿verdad? Que pertenece también a la Capilla Sixtina. A mí me encantaría por el simple hecho de conocerla, ¿verdad? La Capilla Sixtina y que como una especie de también de cultura general. Yo sé, tampoco puede ser que no sea tan general, pero por lo menos tener la dicha de poder verla directamente alguna vez. Debe ser hermosa, ¿verdad? El arte en la Edad Media versus la del Renacimiento, la diferencia es absurda. En la Edad Media eran horribles los dibujos, las pinturas. En el Renacimiento se busca un poquito más de perfección, se busca la belleza, se busca que el ser humano y el cuerpo del ser humano se note. Por eso el David de Miguel Ángel, el mármol, tiene la forma que tiene. No sé si han visto imágenes del David, pero tiene una estructura, una belleza, ¿verdad? Que transmite cosas que están hechas por algo. No porque se le ocurrió a Miguel Ángel hacerlo así, digamos, sino que quería llegar a algo. En esta época renacentista, repito, hay un giro completo de lo que se trabajaba, cómo se trabajaba en la Edad Media, a lo que se debe trabajar ahora. Y se debió a dos cosas, a una persona y a un evento. La primera, como mencionas, el evento en sí, y fue en 1448 cuando se creó la imprenta. Creador, Johannes Gutenberg, alemán. Ese señor creó la primera imprenta. Ustedes saben, ¿verdad?, qué es una imprenta y cómo funciona. ¿Y por qué es tan importante esto? ¿Sí saben qué es una imprenta? Profe, eso es como bueno, las personas que hacen los periódicos, los que informan. No, Sí, sí, los libros. ok, digamos, hoy en día sí, las editoriales y sobre todo la parte de los periódicos que mencionaste son imprentas, pero las imprentas que tenemos hoy en día, ¿verdad?, obviamente están todas ya automatizadas, ¿verdad? Entonces simplemente se manda a la página y se imprime, pero el principio es el mismo, el principio de cómo funciona la imprenta hoy en día es el mismo, que es básicamente una máquina donde al principio eran piedra y luego ya se convirtió en metal, donde existían fichitas, como de ser menos, todavía un botón, las letras. Entonces eran un montón, un montón, un montón, un montón. Entonces el encargado de manejar la imprenta tenía que rellenar todo el espacio de los renglones, digamos, de la página con puras fichitas de esas letras. Se embarraba de tinta, se bajaba a la máquina y ya quedaba impresa. ¿Cuál es la ventaja? Que podía sacar un montón de hojas a la vez. Eso es Bajaba, como lo que se utiliza para la mecanografía. muy parecido, muy parecido, sí. Solo que obviamente muy rudimentaria la imprenta, ¿verdad? Pero sí, muy parecido a lo que está mencionando. Entonces, se puede, ¿verdad?, sacar muchas hojas. Pum, 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 pum. Hagan de caso, no sé si han visto a alguien haciendo, ay, ¿cómo se llama esto? La carajada. Es un tipo de estampado, pero que es con pintura. El- no es sublimación, porque yo hago sublimación, yo hago estampado, es la otra, ¿cómo es que se llama? Ay, ¿cómo se Es- llama? Tipos de sublimado con pintura. ¿Cómo se llama eso? Estampados con pintura. Este. Es que no se llama sublimado. Profe, la Serigrafía. serigrafía. Eso, gracias. Gracias, ando perdidísimo con los conceptos. La serigrafía funciona exactamente igual. Son cuadros, ¿verdad?, donde se pone negativo y se le pone la tinta, se baja, se pasa directamente a la camisa. Hagan de cuenta eso, pero con papel. ¿Por qué esto es tan Serigrafía. importante? Porque es muy importante que se crea la imprenta. Si imaginan ahora, ¿verdad?, vean la dimensión. Se crea esto, ¿verdad?, que favorece la reproducción de la escritura. ¿Cómo se hacía antes? ¿Cómo se hacía antes de la invención de la imprenta? Para que las personas pudieran adquirir libros, incluso la Biblia. ¿Cómo se hacía? Entonces imagínense, ¿verdad?, la cantidad de tiempo que le tomaba a un monje del cristiano católico reproducir una Biblia, solamente una Biblia, escribir todo a mano. Imagínate la cantidad de meses para escribir una Biblia y que llegue la imprenta y con la imprenta se pueda sacar un montón de Biblias en un mes. Eso obviamente va a promover que la divulgación. La educación aquí cambió, sí o sí.
de cómo se manejaba antes. Ahora, cuando la Iglesia Católica dijo, madre, mira, se creó esto. Dime, Stephanie. Profe, con respecto a lo que está diciendo, bueno, no sé, lo estoy como, como haciendo la similitud. Antes se veía el periódico físico en todo lado, La Teja, La Nación, todo. Hoy en día yo no lo veo, sinceramente. Yo soy una persona que no veo televisión, o sea, sinceramente, o sea, ahora me la paso en otras cosas, realmente, trabajo, hijos y nada más. Entonces, bueno, con respecto a la noticia del MEP, la desconocía completamente, pero antes teníamos como eso. Yo me acuerdo que yo iba a la pulpería y usted veía La Nación, La Teja, veía un montón de periódicos y salían en la portada, la primer, digamos, página como lo que más resaltaba, como lo que estaba así. Y ya hoy en día ya eso no pasa. O sea, si usted no busca, usted no ve noticias, no se da cuenta. De hecho, digamos, hay todo un tema detrás de eso, digamos que hay un objetivo claro de por qué ahora hay menos. No tanto, no solamente por el hecho que se gasta menos, ¿verdad? Evidentemente es una empresa y la empresa va a querer no gastar en material y va a preferir, pues, como la Nación, que la Nación tiene su página web y tiene que suscribirse para poder leer las noticias completas. Van a lucrar de esa forma. Pero hay motivos por los cuales incluso el periódicos como CR Hoy, que es de muy pocos prestigio a nivel crítico, ustedes ven una noticia de CR Hoy publicada en internet y lo que es un párrafo. Y esa noticia tuvo una página web para un bonito párrafo. Antes se detallaba se detallaba bastante más las noticias. Hoy en día no, porque la gente no quiere leer y además les beneficia que la gente no lea. Que solamente se queden con qué? Con el titular. Y al leer el titular, la gente se queda con todo el montón de conclusiones que se las inventó, porque nunca lo leyeron. Entonces, vean la diferencia enorme, ¿verdad? Antes se promovía, o se promovió con la imprenta, que hubiese transmisión rápida de conocimiento. Hoy en día, puede ser que se transmite más rápido, pero es menos información. Y a veces es información inútil, ¿verdad? Ya eso queda a criterio de cada quien de cómo pueda juzgar la información que recibe. Pero creo que se ponga a pensar, ¿verdad? Que siempre hay un objetivo, repito, nada de esto es inocente. El TikTok, el famoso TikTok, que la gran mayoría de gente utiliza, es muy diferente aquí en nuestro país del país que lo creó, en China. Ahí el TikTok es diferente, tiene otro nombre. Y el tipo de contenido que ellos reciben es muy alejado del que se recibe a este lado. Porque tienen un objetivo, claro. A este lado, adormecerles a la gente, y al otro lado, no adormecerles, lo contrario, despertarles un poquito o que por lo menos estén más concentrados en estos contenidos que ellos quieren que la gente tenga. Nada de esto es inocente, repito. Este es el primer suceso, ¿verdad?, que da como inicio a la época renacentista. Ahora la gente puede acceder más rápido a la Biblia, porque la iglesia fue como, madre, si esto pasó, intentemos evitar que se promueva o se divulgue otro tipo de conocimiento. No, digamos, hagamos que la gente lea más la Biblia. Eso está el tiro por la culata, ¿verdad? Porque más gente lee la Biblia, más interpretaciones hay, se genera más conflicto. Esta fue la primera. Y el otro evento fue este señor, Guillermo de Ockham. Guillermo de Ockham casi nunca se comenta, yo lo comento obviamente por la parte de filosofía, la parte también con una conexión con la educación. Él era monje cristiano, pero que criticaba directamente a la iglesia. Fue franciscano también. Criticaba muchísimo la autoridad eclesiástica, o sea, la autoridad de la iglesia de imponerse. ¿Qué hizo este señor que fue tan relevante? Se le llamó a lo que hizo la navaja de Ockham. Técnicamente es el principio de parsimonia. No sé si cuál de los dos es más confuso, ¿verdad? La navaja de Ockham o el principio de parsimonia. Para ponerles en contexto, el principio de parsimonia dice lo siguiente: ante cualquier suceso, cualquier situación, cualquier cosa que pase, la explicación más simple sobre ese suceso suele ser la verdadera. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Un ejemplo puede ser la creación del universo. La iglesia tuvo que, en su momento, ¿verdad?, en esta época renacentista, que la ciencia está ganando como fuerza, se tuvo que empezar a inventar cómo explicaba la creación del universo a través de Dios. Y no simplemente decir, Dios lo creó y se acabó, sino dar más explicación, dar más razones de cómo sucedió.
Por un lado estaba la iglesia haciendo ese intento, por otro lado estaba la ciencia, ya como conocimiento científico per se, haciendo lo mismo con sus explicaciones y sus hechos. Por un lado la ciencia y por otro lado la iglesia, debatiendo constantemente sobre algo. Guillermo de Ockham se queda viendo a la iglesia y se queda viendo a la ciencia y no le gusta ninguna de las dos, porque la iglesia se centró muchísimo en intentar ver cómo hacía para meter a Dios en la ecuación de la creación de todo, explicar cómo lo hacía, y se quejó también de la ciencia, porque la ciencia se incurría en muchísimos tecnicismos, muchísimos nombres complicados, teorías súper elevadas que nadie entendía. Entonces decía Guillermo de Ockham, ambos están mal. Si quieren realmente que la gente crea en las cosas y considere que lo que están diciendo es verdad, simplifiquen, den explicaciones simples, porque la explicación simple suele ser la verdadera. Es como que yo les pongo el caso que siempre utilizo. Si yo me voy para la universidad, hipotéticamente de hora presencial, y se me olvidó el teléfono en la casa, yo llego después en la noche, ¿verdad? Y yo vivo solo, por ejemplo, entonces que me pongo yo a pensar, agarro el teléfono y no me enciende. Puedo pensar, como, opción 1, se volvió a cargarlo y se murió. Entonces, la batería. Opción número 2, hubo un ataque cibernético hacker al país y afectó las redes de telecomunicaciones y afectó algunos teléfonos, incluido el mío. Y de la nada me inventé eso. Me acabo de dar dos explicaciones a mí mismo. Se me descargó el teléfono, no enciende, y el ataque hacker. Alguien podría decir como, pero es que la otra es absurda. Puede ser absurda para ustedes, pero es el nivel de intentar explicar algo, a un suceso, a través de explicaciones súper complicadas, pensando que lo complicado es lo correcto, y no. Lo simple suele ser lo verdadero. Suele ser lo verdadero. No sé si han escuchado ustedes alguna vez la idea de que cuando una persona realmente sabe algo, o sabe de algo, de contenido, teoría, lo que quieran, un conocimiento extra, ¿verdad? Cuando realmente podemos saber que lo sabemos y lo manejamos, es cuando podemos simplificar la información o el lenguaje para poder comunicarse con cualquier persona, incluido un chiquito de 5 años. Cuando yo puedo realmente hacer eso es porque capté sí o sí la idea central. En cambio, si ustedes han topado con docentes, y yo seguro que sí, que cuando uno pregunta, más bien, en lugar de explicarlo y explicar, lo que hacen es complicarlo más, son docentes que piensan en esta premisa de confundir y reinar, ¿verdad? Eso es cero pedagógico, es todo lo contrario, ¿no? Evitar que la gente acceda al conocimiento. Y uno podría pensar, siendo estudiante, como, es que este madre tampoco sabe tanto. Este madre puede repetir lo que leyó en X libro y aparentar que lo sabe, pero el momento que yo le pregunto a ese docente, mira, ¿me puedes dar un ejemplo más sencillo, aplicado a tal cosa, y que no sepa cómo hacerlo? Ya nos puede saltar la alarma, ¿verdad? Este man realmente no sabe tanto. Por ejemplo, hay un señor, la gente que divulga, los divulgadores científicos, como Neil deGrasse Tyson, que es uno de los conductores de Cosmos, y que él es físico teórico también, es divulgador, o sea, él agarra la teoría científica complicada de la física teórica y lo baja a términos sencillos y explica la historia de la física de manera muy sencilla, cualquier persona lo puede entender. Eso es una noticia, o sea, una información o una señal de que la persona realmente sabe, tiene esa capacidad. Por eso cuando uno habla de educación, uno tiene que pensar como docente, ¿qué voy a hacer y qué tipo de perfil de docente quiero? O sea, quiero proyectar, ¿verdad? Un perfil docente donde quiero que los estudiantes realmente aprendan, ¿verdad? No que quieran conocimiento porque sí, sino que aprendan realmente cuál debería ser o cuáles deberían ser mis acciones, ¿verdad? Cómo debería yo proyectar. ¿Como un docente que complica las cosas o un docente que más bien simplifica? Ustedes se darán cuenta, ¿verdad? Ya se han dado cuenta cómo yo trabajo la filo. Yo perfectamente puedo trabajar la filosofía meramente histórica y muy técnica, como tal está en el programa del curso. Me terminan odiando a mí y terminan odiando también la filosofía, y no es lo que yo busco. Entonces, cuando uno capta las cosas bien, uno es capaz de hacer este tipo de maniobras, ¿verdad? Para que la gente se acerque un poquito más diferente a la filo en este caso. Bien, en esta época se desarrollaron 4 áreas principalmente. Recuerden la primera diapositiva, el conocimiento es peligroso. Recuerden y tengan en mente eso todo el tiempo que voy a mencionar, porque todas estas 4 áreas son áreas de conocimiento, o sea, como sea, la ciencia, el arte, la política y la religión.
Quien diga que el arte no es conocimiento, ahora está perdidísimo. Es un montón de cosas también. Y se estudia también, un área de conocimiento, un lenguaje. La política también, todo es política, y la religión. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es que voy a trabajar cada una de esas áreas, donde voy a mencionar los principales exponentes, los principales, digámosle de esta forma, promotores de ese conocimiento en la época renacentista, arrancando con la más peligrosa, que fue la ciencia. Ahí les puse un pequeño poema de Nicolás Copérnico que dice: como sentado en un trono real, el sol gobierna la familia de planetas que giran alrededor suyo. Piensen en esa imagen textual que está ahí. Como sentado en un trono real, quizás solcito, como sentado en un trono real, el sol gobierna la familia de planetas que giran alrededor suyo. ¿Por qué pongo este poema, verdad, acá y por qué es tan relevante? ¿Cómo se consideraba que era el universo o nuestro sistema en la Edad Media e incluso en la época de Platón y Aristóteles? ¿Quién era el centro en esa época, tanto de Platón y Aristóteles como la Edad Media? ¿Quién creen ustedes que era el centro para ellos? ¿Era el sol o era la tierra? Yo me imagino que el sol, profe. El sol desde Copérnico, ¿verdad? Él dice que el sol es el que está en el centro. Yo me trababa toda. Eso en el Renacimiento. Pienso que va a decir. Edad Media, época clásica, la tierra era la que se pensaba que estaba en el centro. Ustedes lo vieron en la película de Ágora, por ejemplo, el conflicto que tuvo Hipatia. Y el conflicto que tenían todos los estudiantes de pensar que el sol giraba como uno del resto de planetas alrededor de la Tierra, que la Tierra era el centro. Ustedes pueden decir en este momento como, pero es que es obvio que la Tierra, que el sol está en el centro. ¿Realmente es tan obvio para ustedes? O sea, de manera muy sincera, ¿es tan obvio para ustedes o simplemente se colocan en el plano de que así me educaron diciendo que el sol es el que está en el centro? Porque supongo que no tienen la posibilidad económica para poder salir del espacio exterior, ¿verdad? Y poder ver el movimiento de los planetas realmente. ¿Quién se mueve en dónde? ¿Por qué les menciono esto? Porque quizás para ustedes no sea tan relevante, porque ustedes ya están en ese paradigma, pero ahora piensen en la idea de este conocimiento peligroso. ¿Cómo pudo haberse sentido la iglesia al escuchar, al ver que alguien está diciendo y está demostrando que la Tierra no es el centro, como ellos habían dicho más de 1000 años, que habían estado defendiendo esa idea porque les beneficiaba? ¿De qué forma? Dios tiene sus favoritos. Dios, que creó todo, puso a la Tierra en el centro porque somos sus favoritos. Somos hijos de Dios. No tendría ningún sentido que Dios haya creado todo esto y no nos haga sus favoritos. Así defendía la iglesia esa información de que la Tierra era el centro. O sea, si podemos a pensar, qué jodido tuvo que ser para la iglesia que alguien más llamado Nicolás Copérnico estuviera agarrando tanta relevancia y demostrara que la iglesia se había equivocado. Pero ¿qué sucede con esto? Recuerden, la iglesia es la que educaba también. Si cambia la idea, la iglesia está equivocada y también estaba equivocada la educación que estaba dando. Y más allá todavía, Dios se tuvo que haber equivocado. Porque la iglesia era la imagen de ese Dios también, respaldaba al Dios. Entonces no es como una noticia como la del MEP, ¿verdad? Que no vaya a cambiar tanto las cosas. Es una noticia importantísima para la época histórica que a este más se le ocurriera hacer eso y demostrarlo. Entonces Copérnico, y tenía la estatua de Copérnico sosteniendo el modelo heliocéntrico, con el sol en el centro. Helio es el gas, ¿verdad? Que contiene el sol en el centro, heliocentrismo, y la Tierra en el centro, geocentrismo. Entonces ahora estamos en el momento heliocentrista. Vean repito, lo importante de este momento a nivel histórico, a nivel de educación, a nivel de conocimiento. Si yo quito la Tierra del centro, ya no somos tan importantes. Ahora hay que buscar la importancia en otras cosas. Ya no somos los favoritos de Dios. Eso permite que el ser humano busque otras alternativas.
que tenga cierta libertad. ¿Entiendan? Este legado de Copérnico es súper importante. Es el primero en, por así decirlo, mandar la piedra, soltar la piedra para ver qué dicen los demás. Es el primero en hacerlo. Claramente está, vean que ese modelo, el modelo de Copérnico, es una esfera completamente circular, y el Sol está en el centro. ¿Recuerdan de la película de Ágora lo que descubrió? No demostró, que no pudo, pero lo que intuyó y descubrió Hipatia al final de la película, que quizás, y tan solo quizás, no nos movemos en círculo, nos movemos en ¿qué? En elipses. Y que una vez el Sol está aquí, u otra vez el Sol puede estar acá. Pero que la Tierra no gira como un círculo perfecto, sino en elipses. Y se pueden decir, madre, ¿qué relevancia puede ser eso? Otro problema con la educación. Porque en la Edad Media se enseñaba que la Tierra, que era el centro, tenía los planetas moviéndose todo en círculo completo y perfecto. Dime, Nicole. Nico. Profe, hay una pregunta, ¿de dónde se sacaron ellos que la Tierra era el centro, digamos? ¿Qué te Porque, beneficia? Dime. digamos, bueno, yo soy creyente, ¿verdad? Ajá. Y bueno, yo estoy segura que eso nunca se dijo, ¿verdad? Entonces a mí me parece curioso que de dónde sacaron eso ellos, o sea, que la Tierra era el centro, digamos, ¿verdad? Porque en la Biblia yo no veo que lo digan en algún lado, pero, o sea, ¿por qué ellos dijeron eso, pues? En la Biblia no se dice textualmente que la Tierra era el centro. Vean, yo también soy creyente. Dios creó la Tierra, por lo tanto. Pero es el centro. en la misma Biblia dice Pero ¿qué es lo que sucede? que no ¿Cómo todo ellos lo que hizo pensaban eso? Jesús, sino todo Recuerden que está ahí. que la Edad Media, yo mencioné ¿Sí o qué, que Emilio? que el cristianismo no surgió de la noche a la mañana, surgió por influencia de los griegos. Los griegos, Platón, Aristóteles, Plotino, tenían su sistema creado, su sistema, digamos, de planetas creado. Incluso hay dibujos, incluso manuscritos, sobre todo de Plotino, donde coloca a la Tierra en el centro. ¿Por qué lo colocaban ahí y no de otra forma? Porque es lo que les beneficia y porque es lo que observaban. Si ustedes se ponen a pensar, ustedes ven, ¿verdad? Nada se está moviendo en este momento. Ustedes están sentaditas, ¿verdad? ¿Dónde están? No se están moviendo. Y ustedes pueden ver que ya es de noche y que en unas horas saldrá de nuevo el sol. Y que el sol se mueve, ¿verdad? Y a ciertas horas de la tarde se esconde otra vez y aparece la luna. Y después otra vez, después de acaba el tiempo, vuelve a aparecer. Eso, ¿verdad? Ver eso te lleva a pensar perfectamente como, claro, nosotros estamos quietos porque yo no siento que me estoy moviendo. Todo lo que está alrededor se está moviendo alrededor mío. Es tan difícil pensar que eso sea correcto, o que sea incorrecto. Es difícil pensar que estos más hayan llegado a esa conclusión por simplemente ver que el sol se mueve, que al día siguiente vuelve a salir, y que vuelve a salir como que nos está rodeando. Si ustedes me preguntan a mí, yo me hubiese también comido el cuento de somos el centro y todo gira alrededor de nosotros. Tomen en cuenta tampoco, ¿verdad?, que ellos tampoco tenían artefactos para poder ver más allá. De hecho, en esta época tenían que pasar. No tenían ese tipo de herramientas, solamente tenían sus ojos. Ahora entienden, Nico, ¿verdad?, por qué pensaban lo que pensaban. Sí, ya, profe, sí, porque me parece ahí tan ya y como que no entiendo, ¿verdad? Entonces, pues, Como que para vos es absurdo con el que tienes hoy en día. sí, digamos, porque yo no le encuentro sentido, digamos. Claro. Ahora vean qué jodido es todo, ¿verdad? Porque, repito, vean cómo afecta la educación en esto. Si yo les digo a ustedes, ok, vamos a intentar apelar a la experiencia, y yo les digo a ustedes solitos han salido al espacio exterior a ver esto. O le creemos a la gente que nos ha dicho en los libros que realmente el sol es el centro. Uno solo sabe lo que ellos han dicho, ¿A pero qué le uno creemos? no sabe nada en realidad. Y si vamos a debatir de manera ¿Sí muy o qué, absurda, Emilio? por ejemplo, que la Tierra es plana, ustedes pueden comprobar que estoy equivocado. Ustedes, ¿verdad? Así, ustedes, con sus medios. Si me dicen que sí, genial, ¿verdad? Súper bien que me puedan demostrar con sus medios. Si no, pues les pregunto, ¿cómo en cuenta entonces de la gente que dice que es redonda la Tierra? Obviamente yo no soy terraplanista, ¿verdad? Cabe destacarlo, pero es el punto de qué tenían esa gente en su momento
de recursos para poder determinar lo que pensaban y que así educaban. Ya me había asustado el profe. Hasta que los matemáticos aparecen, los científicos aparecen y empiezan a hacer cálculos y a demostrar que a través de esos cálculos. Ya me había lo que se asustado había el dicho profe era diciendo que cómo le obviamente, demostramos Nico, que la Tierra no es que plana. mencionaste vos, ¿qué tipo de Biblias has leído vos, por ejemplo? Donde dices que no has encontrado, ¿verdad? ¿Y Que usted venga de cómo lo de sabe? La Tierra en el centro. Porque la Biblia que se maneja hoy en día. Usted sabe lo que, no lo que las demás Biblia que personas se han maneja dicho. la Usted media. mismo no la ha Las visto y no indicaciones. sabe cómo es. La cosa que se añadieron. Tampoco podemos decir que claro, es plana. el infierno cristiano católico apareció como hasta el siglo VII, siglo VII, perdón, después de Cristo. No existía como tal esa imagen del infierno como se pinta hoy en día, ¿verdad? En la Biblia, antes del siglo VII. ¿Y mami? O sea, hay muchas cosas que se han añadido y cosas que se han quitado de la misma Biblia, ¿de acuerdo? Mencioné la Hipatia porque al final de la película de Hipatia comentan que a pesar de que no manejemos o no tengamos todavía tanto conocimiento o libros de Hipatia, sí hubo un aporte importante respecto a otros planetas, pero que hasta siglos después, casi 1000 años, más de 1000 años después, un científico llamado Johannes Kepler Ah, sí lo había demostró escuchado. que efectivamente Hipatia tenía razón. Los planetas no se mueven en círculos, se mueven en elipses. Vuelvo con Nico. ¿Qué importancia puede tener esto? ¿Verdad? ¿Y por qué los filósofos o incluso los cristianos hablaban tanto del círculo? Recuerden, si usted se pone a pensar, Dios es perfecto, dentro del paradigma de la Edad Media. ¿Por qué Dios, que es perfecto, habría de ponerle en movimiento las cosas que no sean movimientos perfectos? Y los filósofos de la Edad Media, Platón, Aristóteles, Platino, en la época clásica, estaban obsesionados con la geometría, pero obsesionados, al punto de que pensaban que el círculo es la figura perfecta. De hecho, dentro del paradigma de las matemáticas y la geometría, el círculo es bellísimo. ¿Por qué el círculo es bellísimo? Porque dista del centro por todos lados exactamente igual, no tiene lados, no tiene puntas, es súper raro incluso, que eso es el pi también, ¿verdad? Es súper complejo. Entonces, tanto los filósofos clásicos como en la Edad Media amaban la figura del círculo, la adoraban como una figura creada por Dios. Entonces, no tendría sentido que los planetas no se movieran de esa forma. Entonces, si vemos que está rodeando, tiene que ser círculos. Ven la luna y la luna es un círculo perfecto en el cielo. Kepler llega y matemáticamente hablando demuestra que no se movían en círculos, sino que se mueven en elipses. Lo mismo que Hipatia, pero ahora demostrado matemáticamente. Eso que genera una herencia científica para bien o para mal, porque la iglesia va a decir, esta gente es hereje, está yendo en contra de lo que se ha defendido más de 1000 años, y es peligroso. Tan peligrosa que, por ejemplo, Galileo le diría un poquito complicado. Galileo Galilei. Galileo que existió en el Renacimiento, científico también, despertó la ira de la iglesia, porque él sigue a Copérnico, la idea de los planetas y la Sol en el centro, pero lo que más le llevó a tener conflictos con la iglesia fue esto. Jonathan, no limpiaste bien esa chuncha. Cuando Galileo Suena que está mojado. perfecciona telescopios, allá existía uno, incluso que Galileo pudo haber perfeccionado, no es ni siquiera, o sea, tan cercano como los actuales, ¿verdad? Yo me aventuraría a decir que incluso un teléfono de alta gama tiene más que un telescopio como lo que Galileo pudo haber perfeccionado. El tema es que perfeccionó el que estaba, lo mejoró muchísimo y lo apuntó hacia la luna en una noche, clarísimo. De luna la apuntó hacia la luna, que observó. Por eso es que esta pintura es súper hermosa. Me encanta esta pintura por ese preciso momento. ¿Qué está viendo? Está viendo directamente hacia la luna. Galileo lo que encontró de la luna no le gustó tampoco a la iglesia. Y ahí vuelvo otra vez a la parte de Nico. Y compañía, con el ejemplo de Nico, de que no está escrito en ningún lado, ¿verdad? A nivel bíblico, pónganse a pensar ahora. El círculo es perfecto. El círculo figura casi que divina, creada por Dios. La luna tiene que ser perfecta porque es un círculo perfecto. Esta pregunta que voy a hacer, o que me hizo una estudiante el martes,
tiene sentido. Me dice la estudiante, profe, pero ¿qué pasa con uno puede ver la luna y no ve que la luna tiene manchas? Como la misma iglesia en su momento podía defender que no tuviera manchas, y que la consideraba perfecta y que dijera que era una esfera blanca perfecta. Yo le decía al estudiante, la gente cree lo que le beneficia. Entonces la iglesia que decía como no es problema de la luna, debe de haber algo en medio que hace que uno vea como que tiene manchas pero no son de la luna, tiene que haber algo más. Galileo apuntó su telescopio a la luna y encontró que tenía manchas, y no solamente manchas sino cráteres. Y hay manuscritos, hay imágenes de manuscritos donde él dibuja literalmente la luna que observó y los ángulos de la luna. Eso despierta la iglesia porque es ir en contra también, ya no va con vos, es ir en contra de lo que la iglesia de Galileo. Ahora sí, mi compañera. ¿No? Profe, disculpe, es que era para informarle que me acaba de conectar porque no tenía internet en mi casa. Es por eso que entré tarde y una disculpa. Vale, agradezco. Entonces vean esto, ¿verdad? Que la iglesia se enoja, ¿verdad? Porque ahora está apareciendo otro mae que se decía que era cristiano en ese momento y está diciendo herejías, está diciendo cosas que la iglesia no está respaldando. Dime allí. Profe, pero, o sea, si ellos tenían la creencia de que, bueno, el ciclo perfecto y que la luna, pero en la etapa de que la luna es como un cachito ahí, o sea, ¿qué pensaban? O sea, ¿qué idea tenían? Si ahí no estaba siendo perfecto, o sea, si no era pero es redonda, que volvía, como ellos creían. volvía otra vez a aparecer la figura completa. Entonces ahí ya se estaba hablando también de etapas de la luna, porque la astronomía es algo más viejo todavía. Aristóteles fue uno de los que estudiaría más la parte de los movimientos de la luna, pero ya ellos sabían que no es que la luna se desaparecía, ¿verdad? Sino que el sol era la que iluminaba. Entonces hay partes, o sea, días donde el ciclo lunar se ha afectado por el sol y no aparece visualmente completa. No obstante, no sé si ustedes lo han hecho alguna vez, si tienen la oportunidad, ¿verdad? Alguna vez de posicionar un telescopio, ver con un telescopio un día a la luna que esté en cuarto creciente, cuarto menguante, ustedes van a ver la otra parte, van a ver todavía un poquito, ¿sí? Ligeramente, el círculo completo. Iluminada la gran parte, ¿verdad? Que está cuarto creciente, cuarto menguante, pero la otra parte que está oscura también se ve, muy poquito. Seguían defendiendo la idea que era esfera perfecta. Eso, repito, lo que hizo Galileo, jodió completamente otra vez a la iglesia, porque era otra vez decirle a la gente, perdón chicos, nos equivocamos otra vez. Más de 1000 años de decirle a la gente que era esfera perfectamente blanca y no tenía ninguna imperfección porque es creación de Dios. Nos equivocamos, lo siento mucho. ¿Qué hizo la iglesia? No salió a pedir disculpas. Dijo Galileo, mae, no publiques nada, porque si lo publicas te matamos. Te damos esta siguiente opción. Vas a vos disculparte públicamente con la iglesia y no vas a publicar absolutamente nada de lo que acabas de contar. Galileo, cuenta la historia, ¿verdad? Se decide poner de rodillas y pedir disculpas. Sus publicaciones salen a la luz cuando él muere. Sin embargo, hizo un montón de investigaciones en mal, ¿verdad? No solamente de la luna. Un movimiento de caída de objetos, un montón de carajadas que hizo él, pero fue siempre considerado hereje. Estuvo mucho tiempo en prisión también. No murió por los manos de la iglesia, pero sí estuvo mucho tiempo perseguido. Vamos a parar acá, que son 7:32. Vamos a ir al receso. Regresamos a las 7:52. Terminaremos lo que es la ciencia y las otras 3 áreas. Y me quedo con el grupo final de la exposición de otra semana. Vamos en un rato. Antes de esos principales científicos, mencionamos ya a Copérnico, a Kepler y Galileo. Hubo otro que me da relativamente lástima y uno de mis favoritos a nivel histórico, que es Isaac Newton. Isaac Newton, que a escasa edad, de los 20 y tantos años, 22, 23 años más o menos, logra fundamentar o demostrar las leyes de gravitación universal, la gravedad, pues, ciertos movimientos de los objetos. Para hacerlo, le tomó demostrar y desarrollar el cálculo, que es un lenguaje también de la matemática, el filtro y el terror de mucha gente también que aprender cálculo. Pero de Isaac Newton quisiera como agarrar
una vez más el tema de cómo conocer y cómo desarrollar cosas te convierte en algo peligroso. La misma iglesia a la cual él frecuentaba, que era la iglesia católica, le dio la espalda. Y es triste porque era la única conexión que tuvo Newton con su familia. Sus padres murieron cuando él era muy niño. Entonces él sabía y recordaba, ¿verdad?, que sus padres eran muy religiosos, entonces él siempre estaba como muy al lado de la iglesia, defendía mucho del propio de la iglesia, pero curiosidad científica, ¿verdad?, a la par o de manera paralela, y esas curiosidades y emociones científicas y como que medio hirieron el ego de la iglesia, haciendo que lo expulsaran. Entonces les cerraron completamente la puerta de la iglesia. Cuando Newton ve eso, ¿verdad?, y se está percatando que obviamente lo que él está haciendo está despertando una vez más la ira de la iglesia, entonces decide dedicarse a investigar de manera privada. Nunca enseñó, ¿verdad?, nunca fue maestro ni nada por el estilo, pero no recuerdo otra vez, ¿verdad?, el hecho de que saber cosas es peligroso. Al que le fue peor, digamos, en que sí es como un referente del conflicto del conocimiento en la época renacentista, fue Giordano Bruno. Ese señor sí le fue terriblemente mal. Giordano Bruno, ahí está la escultura, que está en Italia. Se le ha hecho incluso películas de la historia de él. Al ser científico, tenía una curiosidad muy grande y empezó a trabajar el tema de la infinitud, el infinito de las cosas. En esencia, el infinito de la naturaleza. ¿Por qué esto fue problemático para la iglesia? Porque lo consideró una herejía. O sea, es como ir en contra, repito, de los dogmas, de las bases fundamentales de la iglesia. ¿Por qué? Piensa de la siguiente forma. Ya veníamos de un conflicto con Copérnico de que ya no vamos al centro, ya ahora es el Sol, ya no la Tierra. Ya veníamos con Kepler diciendo que ya no eran círculos en los planetas, sino que eran elipses. Ya veníamos con Galileo, que había demostrado que la Luna no era perfecta. Veníamos con Newton, que había demostrado que existía una fuerza que no era de Dios, sino era una naturaleza, que es la gravedad. 4 cosas que la iglesia estaba ya tentadísima y enojadísima. Y que ahora aparezca Giordano Bruno diciendo que el universo es infinito y que antes había dicho que infinito solamente Dios. Y con esa idea de infinitud cabía la posibilidad de que, ya que no somos el centro del universo, sino el Sol, de nuestro sistema, ¿verdad?, ¿qué tan seguros estamos de que no exista vida como la nuestra en otros planetas? Si es infinito todo, ¿por qué podríamos asegurar con toda tranquilidad de que no existe vida en otros planetas? La iglesia escucha esto y dice, eso es filosofía herética, eso es herejía. Por lo tanto, deberías de callarte, ¿verdad? No decir absolutamente nada. Callarte con lo que la iglesia había defendido. ¿Qué hace Giordano Bruno? Giordano Bruno, su principio fundamental es la libertad de pensamiento. Que la gente tenga libertad de hablar, de pensar. ¿Por qué debería ser peligroso eso? Total, tuvo 5 juicios públicos y en el último juicio público, donde le dijeron que se reivindicara, que quitara toda la idea que había estado promulgando, deciden matarlo. ¿Cómo? Se lo llevan y lo amarran a un poste de madera con un montón de madera abajo y lo encienden, o sea, le prenden fuego él estando vivo. Esto fue tan impactante a nivel histórico y nadie decía absolutamente nada por el temor a la iglesia, que hasta hace poquito, una década estoy hablando, el Papa Francisco fue el que pidió disculpas de manera pública por el asesinato de Giordano Bruno y a la familia por el legado. Una disculpa por parte de la Iglesia Católica, eso nunca se ha visto de manera tan evidente, porque la Iglesia, que ha hecho siempre tapar las cosas. El Papa Francisco, ¿verdad?, que él también era jesuita, defendía mucho la libertad de pensamiento y la parte crítica, pidiera disculpas fue un hito a nivel histórico. Pidió disculpas por Giordano Bruno, pidió disculpas por Hipatia Alejandría también. Esos son los científicos de la época, por eso la pregunta al inicio, ¿verdad?, o la frase al inicio, de que el conocimiento es peligroso. Ellos son muestra al nivel histórico y van a haber un montón más presente y en futuro que tendrían posiblemente el mismo final que Giordano Bruno. Otra de las áreas que se trabajó muchísimo en esta época fue el arte. También gran parte fue problemático con la iglesia porque se consideró en gran parte herejía.
veníamos de una Edad Media donde el arte era plano. De hecho, voy a ponerles una imagen para que vean la diferencia de el arte en la Edad Media versus el del Renacimiento. Puede ser esta imagen. Vamos a ver, copiar imagen. Hice la presentación, aquí está. Y Renacimiento, arte en el Renacimiento. Vean esto. A la izquierda arriba es una pintura de Edad Media, a la derecha abajo es del Renacimiento, la Venus. Ven la diferencia enorme, ¿verdad? Muy significativa. Parece como que las personas que pintaron la de la izquierda arriba como que no tenían tanta dimensión de profundidad y que las de la derecha abajo sí. No es que no supieran, no es que no hubiese conocimiento sobre profundidad en el arte, es que todo conocimiento está mediado, recuerden. Entonces el arte también era parte o lenguaje con el que la iglesia se comunicaba, en el sentido de que se trabajaba de manera plana y toda imperfecta, porque así era el ser humano, y así se intentaba proyectarse. Que perfecto solamente Dios. Entonces el ser humano se pintaba siempre como todo desproporcionado. Solamente Jesús, en ciertas pinturas se pintaba un poquito mejor, pero la gran mayoría son todas planas, son medio feillas en ese sentido. Todo tiene una explicación, ¿verdad? Tiene un motivo por el cual era así. Mientras que en el Renacimiento ya se profundizó un poquito más en la matemática aplicada al arte, la profundidad, las sombras, la perfección del ser humano, el concepto de belleza, todo eso se transformó un montón. Pero quien tiene plata tiene el poder. Dentro de la historia del arte en la época renacentista, la iglesia ha metido mano también, es la que financia. Entonces, a no ser de Leonardo da Vinci, que fue patrocinado por los Medici, el resto de artistas fue patrocinado por la iglesia y los papas. Algunos Empolvado. de los primeros, ¿verdad?, que tenían conflictos políticos, pero pues en los que tenían plata. Me mojó la cara. Cuando la iglesia tenía plata y financiaba el arte, se apoderaba de ese arte. Por algo, ¿verdad? Los pintores que están en la Capilla Sixtina son de la iglesia, no son, por así decirlo, de autoría en sí de Miguel Ángel. No, son de la iglesia, al fin y al cabo. Quien paga tiene el poder. Da Vinci también fue catalogado como un inventor increíble. Él tenía muchísimo misterio en sus obras, incluso como pintura Gioconda, ¿verdad?, la famosa Mona Lisa, también los fondos están ahí como medio distorsionados, supuestamente tiene significado, ahí hay un montón de mitología al respecto de las obras de Da Vinci, que los rostros siempre son de la misma persona, que es un supuesto amante de Leonardo da Vinci, hay un montón de historia ahí, no se sabe al 100% qué es correcto y qué no, porque se ha perdido mucho de la historia. Ahí tenemos en pantalla la famosa pintura de la obra de La Última Cena, que también está cargadísima de misterio. El más evidente de los misterios está en esta figura que está aquí a la izquierda, que no sé si ustedes, ¿verdad?, son católicas o han visto, ¿verdad?, como ciertas esculturas y pinturas de la Última Cena como recreadas. La gran mayoría ya quitaron esa figura que está ahí en pantalla, que se va en círculo, porque existe el mito, ¿verdad?, existe la idea, la conspiración de que ella es María Magdalena. Sí, eso es lo que estaba pensando yo, que era María Magdalena. Mi mamá, por ejemplo, mi madre es muy católica, tiene como 3 ejemplos de La Última Cena en su casa y ninguna de las 3 tiene a esa figura de la izquierda. Son recreaciones, ¿verdad?, que se modificaron por un sentido. Dime, Francini. Profe, pero bueno, no hay otras pinturas donde sale esa misma figura, pero no sentada en la mesa, como de pie. No sé, vamos a ver. Última Cena. Pintura de La Última Cena. Como de pie, dices vos. Sí, me parece, no sé si estoy en realidad, me parece haberla visto, pero como de pie, como si viendo, no sentada con ellos. Pero la que dices es la que está como completamente a la izquierda. Vamos a ver si aquí está relativamente completa, pero
es una recreación. Vamos a ver. Yo nunca le había puesto cuidado. Esa es la recreación. No sé si te referías a este que está aquí a la derecha, o este que está aquí a la izquierda de pie. No, yo creo que el que está a la derecha. Puede ser, vamos a ver. Hay otras recreaciones que, vamos a ver. Profe, lo más curioso es que nadie está comiendo, todos están chismeando, parece en la imagen. Sí, también hay motivos por los cuales, ¿verdad? También está que no haya realmente ninguna copa en la pintura original, no hay ninguna copa. Se habla ahí de todo el tema del cáliz, ¿verdad? Del Santo Grial y todo este montón de carajadas que existen a nivel de conspiración. Pero, repito, es una característica muy de Da Vinci hacer este tipo de cosas. Otro de los pintores y escultores famosísimos fue Miguel Ángel, que aquí está también un pequeño fragmento de la representación de... No les cambié la diapositiva, perdón. La representación también de esta pintura famosísima, donde está el ser humano como en contacto con ese ser divino, aparentemente Dios, ¿verdad? Donde ese ser como divino Dios está intentando acercarse lo que más pueda al ser humano que está a la izquierda, pero la mano del ser humano que está a la izquierda está como medio agachada, como que no quiere la cosa. Todo también tiene un significado, ¿verdad? Hay mucho misterio también con Miguel Ángel respecto de esta obra en sí, porque voy a ver si puedo buscárselas completas. Porque Miguel Ángel, porque se dice que, vamos a ver, aquí está. Se dice que la forma que tiene la parte esta donde está ese ser divino a la derecha es exactamente la misma forma que tiene un cerebro cortado de perfil. Y incluso esta parte es el encéfalo, no recuerdo muy bien el nombre. O no sé si sí, creo que es el encéfalo y que es el cerebro que está en parte. Ahí me corrigen si me equivoco. Pero hay todo un misticismo detrás de estas benditas obras, que esa sí fue financiada por la iglesia, ¿verdad? A pesar de que Miguel Ángel no quería tanto con la iglesia, igualmente hizo sus obras ahí. No era el único, evidentemente, porque la historia nos ha dicho, mira, Miguel Ángel pintó la Capilla Sistina, no lo hizo solo, pero ahora toda la existencia, ¿verdad? No lo hizo solo, pero sí era el que lideraba el proyecto. Pero fue pagado por la iglesia. Era clasiquísimo eso. Otro fue Rafael Sanzio, que a la parte de la filosofía le interesa mucho siempre conversarlo. Rafael Sanzio pintó un famoso fresco llamado La Escuela de Atenas. Con La Escuela de Atenas, que es ese fragmento que está ahí, voy a descargárselos también como Escuela de Atenas, pintura. Porque tiene la curiosidad también. Vamos a ver, creo que este me funciona. Está un poquito... Vamos a ver, ahí está. Copiar imagen. Esta que le voy a poner en pantalla tiene muchísimas curiosidades también, porque quiero quedar en el centro. En el centro tenemos dos personas, uno que viste con rojo y otro que viste con azul. El de rojo está apuntando para arriba con su dedo índice y el de la derecha, que está de azul con su palma, está apuntando hacia abajo. ¿Quiénes creen que son ellos dos? ¿Se les ocurre? La pintura se llama La Escuela de Atenas. ¿Quiénes vivieron en Atenas? Platón y Aristóteles. Platón es el de la izquierda, Aristóteles es el de la derecha. Y eso está pintado en el Renacimiento. El que está tirado en el suelo fue el que les mencioné la semana pasada, Diógenes el perro. Y hay una persona específica que está de pie, viste de blanco y está viendo directamente hacia nosotros. Ese Rafael es aquí. Ese es Rafael Sanzio. Su firma básicamente era pintarse a sí mismo o hacer autorretratos. Entonces es muy curioso ahora que se haya pintado él mismo dentro de la Escuela de Atenas. Ese es Rafael Sanzio que está ahí.
Es un fresco, es un mural enorme, enorme, enorme. Igual fue financiado también para la iglesia, por la iglesia, perdón, por uno de los papas. Y el otro, el último, de las 4 tortugas ninja, así le pusieron a las tortugas ninja por el nombre de los 4 artistas famosos del Renacimiento, Donatello. Donatello fue escultor, pintaba, sí, pero más que todo fue escultor. Este señor, a diferencia de Miguel Ángel trabajó muchísimo pintura y escultura con mármol. Este señor también se hizo famoso por esculpir bronce. Que esculpir bronce es complicado, ¿verdad? No es que con un cincel, ¿verdad? Listo, se moldea y se acabó, ¿verdad? Se utiliza muchísimo la temperatura del calor para poder darle la forma. Al igual que Miguel Ángel, crearon el David de la historia de David y Goliat. Miguel Ángel con mármol, y en este caso Donatello con bronce. Igual la iglesia pagó, igual la iglesia tiene su poder. En Italia, las obras de Donatello. No su familia, no lucra con eso, lucra la iglesia. Básicamente. Entonces, ¿qué quiero llegar con esta parte del arte? Que el arte es otra herramienta de poder. Porque se hizo famosa y quien pagaba todo era la que tenía cómo podía mediar el bendito arte, o sea, la que ponía las reglas y la que al fin y al cabo se quedaba con todo. Eso fue lo que sucedió en términos de arte, meter la matemática, meter la ciencia entre el arte y cómo afectó a nivel económico también. Saltamos ahora a la política, que fue otra de las áreas que también afectó en el Renacimiento, afectaría también cómo se educaba al respecto de ciertos temas. Y aquí tenemos en pantalla a Tomás Moro, uno de los dos de los que voy a conversar. Tomás Moro fue filósofo y estadista y tiene famosa frase que dice: muero siendo seguidor del rey, pero primero de Dios. O sea, era político, practicaba constantemente la política, pero era sumamente creyente. Defendió la conciencia y la libertad religiosa, cosa que la iglesia también genera conflicto. ¿Por qué razón? Porque dar libertad religiosa o promover la libertad religiosa es que vos puedas creer en lo que realmente quieres creer y no porque la iglesia te diga que tienes que creer en ella. Ya ahí empezamos con problemas. ¿No? Sin embargo, Tomás Moro todavía no era religioso y tenía enlace con Eso el rey, calienta muy lo rápido. dejaron tranquilo. El que le fue medio mal fue Maquiavelo. Con Maquiavelo sí, quiero centrar un poquito, porque dejó uno de los grandes legados de la política, y es un libro, el libro llamado El Príncipe. Para que entiendan a Maquiavelo, es segurísimo que han escuchado el término maquiavélico, que lo relaciona como algo maligno pero inteligente. Se lo dan a él, ¿verdad? O herencia de Maquiavelo, el libro de Maquiavelo. Para ponerse en contexto, y porque puse esta imagen que me encanta, Maquiavelo tiene dos caras. La primera cara, la cara histórica, y la segunda cara, la cara que le pusieron de manera poco voluntaria o en contra de su voluntad. Maquiavelo existió en una época en Italia, en Florencia, y bien difícil, porque los gobiernos en ese momento eran gobiernos religiosos o muy autoritarios. Él quería entender cómo funcionaban esos gobiernos, cómo funcionaba la iglesia a través con su pueblo. Entonces escribió un libro describiendo lo que él veía en términos políticos. Describiendo donde solo él sabe dónde quería está. ser un gobierno autoritario, debía hacer tales cosas, que es lo que él veía. Si quería ser un gobierno religioso, tienes que hacer esto otro. Pues él lo escribe, le llama El Príncipe al texto. Total, ese texto es fundamental siempre que uno habla de historia, porque aparentemente de ese texto surge la famosa frase que dice: el fin justifica los medios. Que esa frase hay que tomarla con muchísimo cuidado. ¿Qué significa que el fin justifica los medios? Que si para mí el objetivo, la meta, es muy importante, no importa lo que yo haga para llegar a ella. Si tengo que matar a un montón de gente para llegar al objetivo, lo hago. Recuerdan lo que vimos al principio, ¿verdad? El conocimiento es peligroso, con el ejemplo de Jacob Greenberg, con el ejemplo de la farmacéutica Bayer, con respecto de Parmenio Medina. Si el objetivo
para mí, más importante, no importa si mato a un montón de gente o encierro a un montón de gente en el camino, porque el fin justifica los medios para esas personas, ¿verdad? Que tienen esa idea. Y ustedes buscan hoy en día, vean lo curioso de la historia, si ustedes buscan hoy en día quién dio esa frase, aparecerá muchas veces Maquiavelo. Y que apareció un libro Maquiavelo. Pero, por mala suerte de la historia, Maquiavelo escribió El Príncipe y en ningún momento escribió esa frase, en ningún momento. No fue hasta tiempo después que un general llamado Napoleón encontró el libro del Príncipe, lo leyó y le encantó. Y entendió eso, entendió que Maquiavelo había dado un manual sobre cómo ser autoritario, cómo ser dictador básicamente, cuando Maquiavelo nunca hizo eso. ¿Qué hizo Napoleón cuando encontró ese libro? Le escribió al libro, le añadió una introducción, un prólogo. Y en ese prólogo Napoleón escribió la frase: el fin justifica los medios. Nunca firmó como Napoleón, dejó que el libro se promoviera como si fuera sido de Maquiavelo, hasta mucho tiempo después que se hizo, estoy hablando de que una cantidad de 50 años a lo mucho, se hace investigación respecto de por qué hay tantas diferencias entre el prólogo y el texto en sí, y encuentran que no hay similitudes. Simplemente la persona que escribió una parte no pudo haber escrito la otra. Hace la comparación a nivel histórico, ahora con hechos históricos, se encuentra que fue Napoleón. Total, ya la imagen de Maquiavelo está manchadísima hasta el día de hoy, ¿verdad? Todavía sigue habiendo esa división en los documentos, pero realmente él nunca dijo esa frase, nunca promovió esa idea. Por eso la política es tan importante, por eso también quien tiene el poder, ¿verdad? Corrompe incluso el material. Por eso yo soy muy en contra de ciertas editoriales que se utilizan dentro del Ministerio de Educación Pública, también están mediadas. Todo esto afecta. Y vamos con la última parte, que es la religión. En la religión sí quisiera como comentar, ¿verdad? Como abiertamente, que es aquí, en esta época, en la época de Martín Lutero, donde el catolicismo perdió más credibilidad y donde se abrió las puertas a que existieran otras religiones heredadas del cristianismo católico. O sea, la corriente evangélica y todas sus ramificaciones. Hoy en día existe una cantidad exageradísima de iglesias cristianas no católicas. Hay un montón y siguen apareciendo cada vez más. Pero viene por acá, por la libertad que Martín Lutero heredó al haber escrito y puesto, como dice el manecita, haber pegado en la iglesia de su pueblo 95 tesis en contra de la iglesia católica y lo que hacía la iglesia católica. Cuando yo me refiero a tesis, no hablo, ¿verdad?, de un documento ahí de 250 páginas, 150 páginas de referencias, no. Una tesis es una idea fundamentada para contar. Entonces, 95 ideas centrales, bien fundamentadas, donde se quejaba la iglesia católica. Tradujo después la Biblia al alemán, abriendo el portillo de que en la misma Alemania se desarrollaran otras interpretaciones de la iglesia católica y de la Biblia. Con esas interpretaciones se generó la reforma luterana, la libertad religiosa e interpretación de la Biblia. Hoy en Costa Rica, como curiosidad, como dato curioso, todavía sé que existen algunas, tengo noción de 2 iglesias luteranas, no evangélicas, nada por el estilo, luteranas, en el sentido de iglesias donde la gente se reúne a discutir y a hablar sobre la Biblia, pero en un sentido más teológico, no en un sentido de que tengo que aceptar lo que la iglesia dice y su interpretación se acabó. No, donde es como una especie de club de lectura crítico. Incluso sé de una que lamentablemente se cerró en Heredia por culpa de la iglesia católica de Heredia en alianza con la municipalidad. Por eso la política es importante. La municipalidad y la iglesia católica se aliaron para cerrar esa iglesia luterana. Un amigo muy cercano estuvo mucho tiempo estudiando ahí, él fue el promotor de la iglesia luterana, la cerraron completamente y tuvo que hacerse básicamente loco, ¿verdad?, para que no lo evidenciaran públicamente. Y es triste porque al fin y al cabo es como de gente que estaba leyendo la Biblia
estaba estudiando la Biblia, pero era eso, ¿verdad? Estudiarla, no simplemente fingir que voy a aceptar lo que la iglesia me dice y por mi propia fe acepto y se acabó. No, ¿verdad? Que hubiese la oportunidad que la gente pudiera investigar un poquito más. Todo esto que mencioné hoy, enlazado con la parte primera de la clase respecto al conocimiento es peligroso, nos tiene que dar como alarmas de que hoy en día no hemos salido de acá, de que seguimos siendo perseguidos en términos de conocimiento, aunque no sea tan evidente en algunos aspectos, porque como mencioné a Jacobo Greenberg, como mencioné a Pamela Medina, como mencioné al MEP ahora con el tema de esta política, hay cosas que ya no son tan evidentes. Eso me recuerda comentarles un concepto que me mencionó una estudiante de los viernes, llamada, bueno, el tema se llama la ventana de Overton. De Overton. Intenten recordarse por siempre este concepto, porque ustedes lo van a ver en todo. O sea, no con el nombre, sino a nivel práctico lo van a ver en todo. La ventana de Overton es, imagínense una ventana de la casa de ustedes. X, ustedes van abriendo la ventanilla, ¿verdad? A estas horas, no sé dónde se encontrarán. Puede ser que entre un poquito de viento, puede ser que entre calor, porque entre frío. Da igual lo que vaya a entrar, o incluso zancudos, lo que quieran. El tema es que si abrimos un poquito la ventana, llega a un punto donde nos aclimatamos. Era como que ya normalizamos ese nuevo sentimiento, calor o frío, lo que sea, o viento. Podemos abrir un poquito más la ventana y llegar al momento donde nos aclimatamos otra vez. Podemos seguir abriendo la ventana, poco a poco nos aclimatamos. La ventana de Overton es eso aplicado a el conocimiento, los problemas, la política. Es la exploración de límites hasta ver dónde aguanta la gente. ¿En qué sentido? Si yo hubiese dicho, por ejemplo, o si el MEP hubiese hecho lo que hizo hace unos 8 años, le caía la bomba, habría una huelga al día siguiente del ministerio con respecto de ese comunicado. Como que la gente no para de política, ya tenían ahí una huelga frente. Pero como a través de los años se han ido silenciando cosillas, se han ido haciendo sesgos, se han ido, por ejemplo, ilegalizando la huelga, hay tantos crímenes mundiales, hay bombardeos, hay guerras, está el mundial, la gente naturaliza las cosas, ya no se ven tan afectadas. Entonces la ventana que se puede hacer, abrirse un poquito más, al punto donde se puede sacar el comunicado de que la gente no puede hablar de política, y la gente dice, madre, sí, todo bien, madre. Y esas cosas pasan. Si es eso hoy, el día de mañana se dan cuenta que la gente le hizo tanto estrago, van a abrir más la ventana. Se van a eliminar ciertas materias. Y la gente como, me parece bien, Estefanía. Profe, pero eso más bien va a generar conflictos, porque siempre se va a hablar, siempre va a haber un grupo de personas que no van a estar de acuerdo, donde esta información, o sea, se va a ver como una amenaza, digamos, para el MEP. Entonces, sí, entramos en lo mismo, que ha pasado siempre. Más o menos. Repito, si esto hubiese pasado hace unos cuantos años, el día siguiente de la noticia, eso fue el lunes, el martes ya tendrían una huelga ya hecha, una manifestación, ya hubiese estado ahí, si hubiera movido así. ¿Por qué no pasó? ¿Por qué no sucedió como años antes pasaba cuando salía un comunicado como ese? ¿Qué ha cambiado? Siempre va a seguir, Stephanie, siempre va a haber gente que va a verse afectada, ¿verdad? Va a estar renegando, yo soy uno de ellos, va a estar renegando este tipo de acciones, pero cada vez van a ser menos, porque la ventana se está abriendo cada vez más y se está dando cuenta que hay menos personas que están quejando. Por eso ustedes pueden investigar de eso, y es un concepto de 2001 por ahí, la ventana de Overton. ¿Por qué la gente ya no se moviliza tanto por los estragos a nivel mundial? ¿Por qué la gente, digamos, yo este tema lo he hablado con colegas que les gusta mucho el fútbol? Yo, madre, pero ustedes no se pronuncian nunca, por ejemplo, de por qué Irán en el mundial hicieron lo que le hicieron, por qué no pueden entrar con tranquilidad a Estados Unidos. Y tendrán sus conflictos, pero no se supone que la FIFA dijo que el fútbol y la política no se mezclaban. Y la misma FIFA prohibió desde hace años a Rusia participar por el conflicto que tienen con Ucrania. No, que la FIFA decía que no se mezclaba el fútbol con los deportes con la política. Pues cuando yo empiezo a abrir la ventana un poquito y veo que la gente no se queja tanto por verlo más
Hoy en día, si ustedes se dan cuenta, hay un bombardeo de información respecto de muertes y la gente reacciona menos. Somos un poquito más insensibles. Entonces, hay motivos por los cuales, ¿verdad? Hoy en día la gente no se mueve tanto con el tema del mero. Repito, quien tiene el poder, lamentablemente controla las cosas y ojalá que siempre haya resistencia, ¿verdad? Pero si cada vez es menos, es preocupante. Muy bien. Voy a hacer una pequeña introducción nada más a lo que veremos la otra semana para que me con el último grupo, con el grupo que tienes para la otra semana. La otra semana vamos a hablar un poquito de René Descartes y el racionalismo. Aquí puse la pregunta, ¿y la pedagogía qué pasó en sí? ¿Verdad? Porque mencioné la ciencia, mencioné el arte, mencioné la política y mencioné la religión como 4 áreas que se desarrollaron. La pedagogía estaba ahí metida. O sea, la educación estaba ahí metida entre esas 4 áreas, sobre todo en la parte científica. Pero después del Renacimiento, un periodo como de 100 y pico de años, vendría un movimiento que sí nos va a llegar un poco más a la parte del aprendizaje, que es el racionalismo. El racionalismo surgió en la modernidad, con Descartes, el padre de la modernidad. Y para no entrar en tanto detalle, ¿verdad? Y poder explicar también a otro grupo de la exposición, la otra semana que hablaré del racionalismo, hablaré también de ese señor y qué aportes hizo y por qué es tan relevante, específicamente un concepto que